Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre. Nuevamente, por medio de estas redes, transmitiendo palabra de Dios, palabra de vida, palabra de poder. Hoy es un día muy especial, donde estamos celebrando la Semana Santa, en este día de poder, de gracia, de favor de Dios, donde Dios hablará a nuestros corazones. Quiero orar al Señor antes para que el Señor pueda obrar poderosamente en tu vida y en mi vida y en cada uno de los que van a estar escuchando. Señor, gracias por tu presencia en este día. Oro, Espíritu Santo, para que tu palabra, como espada de doble filo, cale profundo en el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludo a todos los hermanos del pueblo del Hoyo. Saludo a todos aquellos que nos están mirando por medio del Facebook, del YouTube. Declaro que esta palabra establecerá el favor, la gracia, el poder de Dios en lo más profundo de tu ser. Quiero transmitir esta palabra donde el significado de la Pascua. Estamos en los días de Pascua y la palabra Pascua en la antigüedad y hoy significa pasar por alto. Los judíos celebraban la Pascua porque pasaban por alto o saltaban del invierno a la primavera. Mirá qué interesante. Saltaban del invierno a la primavera y por eso significa salto, pasar por alto, ¿no? Saltaban a la primavera. Pero luego, después de los años de esclavitud, estuvieron 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Entonces Dios envió las plagas, las 10 plagas sobre toda esta nación. Y en la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios les dijo que se quedasen en sus casas, que no saliesen de ese lugar, que mataran un cordero y con la sangre del cordero pintaran los postes de las puertas, los linteles de sus puertas, y cuando el ángel de la muerte viniese a la tierra de Egipto y vea la sangre del cordero en cada una de esos postes y esos linteles, pasaría por alto y serían libres de la muerte. La muerte no tocaría los hogares del pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos pudieron salir a la libertad, pasar por encima, saltar de la esclavitud a la libertad. Ellos fueron libertados por el poder de Dios en una forma extraordinaria. Y así también en nuestros días, por medio de Jesucristo, saltamos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. En una oportunidad Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 24, les dijo:
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Esto es lo que sucede. Cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, se quiebra, ahí sale el tallo y comienza a dar fruto. Y da mucho fruto. Por lo tanto, es sumamente importante morir para poder vivir. En este caso, Jesucristo tuvo que dar su vida. Él estaba hablando de que Él iba a morir, de que era necesario que Él muriese. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo, de mí mismo, la pongo y la vuelvo a tomar, porque tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar, para rescate de muchos. Para esto Jesús murió, porque el ser humano estaba perdido. El hombre, la mujer, vos, yo, estábamos perdidos sin Dios. Este es el mensaje del cielo para vos y para mí, del cielo, de Dios, para las familias, para las vidas. Este es el gran mensaje, el mensaje más poderoso que el ser humano pueda recibir, que Jesucristo vino a perdonar tus pecados, a cargar con tus culpas, a llevárselas para que vos seas libre de toda maldad. Es por esto cuando Jesús fue crucificado allí en esa cruz, en una oportunidad exclamó a gran voz y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por esto Jesús clamaba en el huerto de Getsemaní, diciendo, Señor, si es posible, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús quería ser libre de un trago amargo, pero ¿saben? Podríamos pensar que ese trago amargo era la muerte, pero Jesús no le temía la muerte. Jesús vino para eso y nació para morir. Jesús se despojó de sí mismo, de toda la gloria, y se tomó la forma de hombre y de siervo, porque vino para servirnos, y dio su vida por cada uno de nosotros. Él nació para morir por vos y por mí. Pero el gran desafío que Jesús tenía no era solo la muerte, sino era por lo cual exclamó en esa cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué había sucedido? Jesús en esa cruz cargó con tus pecados y cargó con mis pecados, con todas nuestras faltas. Y en ese momento fue cuando exclamó a gran voz, ¿por qué me has abandonado? Él sintió en su propia vida la separación por primera vez con el Padre. Y si hay algo que el ser humano sufre en gran manera, es su separación con Dios. Es estar apartados de Dios. Porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Terrible es esto. El creador de los cielos y la tierra, el que te diseñó, el que te deseó, desde antes de fundar el mundo, dice la palabra, Dios te formó, Dios te escogió, con nombre y con apellido Dios te conoció. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, Dios te había conocido, Dios te había diseñado. Pero cuando pecamos, fuimos separados por el mismo pecado de la misma presencia de Dios. Y esto es lo peor que le puede suceder al ser humano. Porque el pecado trae muerte. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Y la palabra muerte significa separación. Mi alma se separa del cuerpo porque ha muerto. Y mi alma se separa de Dios. El cuerpo
al polvo vuelve, porque del polvo fue formado. Pero el alma es eterna, Dios la diseñó eterna, Dios la formó eterna. Por lo tanto, mi alma se separa de Dios si a Él lo he rechazado, si a Él le he dado la espalda. Es por esto que Jesucristo tuvo que venir a este mundo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo, para que todo aquel que en Él pueda creer no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Hay buenas noticias. Esto significa la palabra evangelio. Buenas noticias. En un mundo con tantas malas noticias. En un mundo con tantos malos pensamientos. En un mundo con tanta corrupción, muerte, hambre, pestilencia y todo lo que podemos ver a causa del pecado. Hoy Dios trae buenas noticias, que en Él hay renovación, que en Él, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay liberación, hay vida y hay esperanza. Este es el mensaje más poderoso que pueda llegar a recibir el ser humano, que en Él hay vida. Por esto quiero animarte a que recibas la vida de Jesucristo. Jesús, después de decir esto a sus discípulos, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Claro, porque si queremos seguir con nuestra vida, quedaremos solos. Pero si morimos para Él y por Él, viviremos y daremos fruto en abundancia. Jesús siguió diciendo, porque el que quiera obtener su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, éste la obtendrá. Este es el gran desafío del ser humano. Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, esa noche antes de que sea arrestado, esa misma noche cuando fue arrestado, que exclamó, líbrame de esta copa, de este vaso amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la gran lucha, esa es la gran batalla dentro del ser humano, hacer nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios. De esto se trata la vida. ¿Para quién vivo? ¿Para quién vivís? ¿Para vos o para Dios? Por Él fuimos creados y para Él. Por lo tanto, debemos decidir aquí en la tierra para quién vamos a vivir. El que quiera obtener su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, dijo Jesús, la obtendrá. Es por esto que hay muchos que siguen luchando en su corazón de vivir su propia vida, pero lo único que alcanzan es autodestrucción. Esta era mi lucha cuando era joven y tenía que entregar mi vida a Jesús porque sentía por medio de su palabra y en mi espíritu que Dios quería que me vuelva a Él, pero no estaba dispuesto a entregarme por completo porque quería seguir viviendo mi vida, quería seguir haciendo mis cosas, lo que yo quería y que sabía que a Dios le agradaba. Pero mientras tanto vivía en inseguridad, en falta de paz, con temores, con angustias, con odios, rencores, amargura, sin propósito. Pero cuando le dije sí a Jesucristo, le rendí mi vida a Jesucristo, entendí que todo lo que pueda dejar por Él y para Él no tiene comparación con recibir todo lo que Él tiene para mí, con todo lo que Él es, no tiene comparación, porque Él es grande en verdad, Él es glorioso, Él es maravilloso, y en Él se encuentra la vida y la vida en abundancia. Jesucristo es la vida. Por eso Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es maravilloso. Dios nos está ofreciendo la vida en abundancia.
Para muchos la vida es trabajar. Hoy, al estar encerrados, se sienten enjaulados. Pero qué importante es que te sientas libre, que puedas disfrutar la vida donde quiera que estés. El apóstol Pablo y Silas habían estado encarcelados, y estando encarcelados por haber predicado a Jesucristo, lo encarcelaron, lo metieron en lo más profundo de las prisiones. Y sin embargo, desde ese lugar, cualquier persona estaría quejándose o llorando o enojándose con uno, con otro. Pero ellos comenzaron a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a engrandecer a Dios. Y dice que las puertas de la cárcel se abrieron, que las cadenas que los ataban se rompieron, cayeron al suelo. Y la gloria de Dios fue manifiesta extraordinariamente. Claro, porque no se trata de estar libre o preso físicamente, sino en nuestro interior. Dios quiere traer esa libertad. Puedes estar preso en el exterior, puedes estar dentro de una casa, sentirte preso por paredes, encerrado, pero si en tu corazón estás libre, te vas a sentir libre y vas a disfrutar la libertad de Jesucristo. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz para romper tus cadenas. Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio que debíamos. Teníamos una gran deuda a causa del pecado, y el mismo pecado nos ató, nos metió en cárceles, en prisiones, que nos atormentan. Pero Jesucristo rompió las cadenas. Jesucristo trajo libertad, y Él es quien nos ofrece vida. Una vez alguien dijo: síganme y no los voy a defraudar. Y realmente nos han defraudado. Pero Jesucristo dijo: tomad la cruz, niéguense a sí mismo y síganme, y les daré vida y vida en abundancia. Jesucristo es el único que puede darnos vida. En 1 Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, si lo tenés a Jesucristo, lo tenés todo. Hoy es un día para decirle sí a Jesús. Hoy recordamos las Pascuas, que significa salto, saltar de la esclavitud a la libertad, de un lugar de opresión, de un lugar de encierro a un lugar de libertad. Hoy es el día de saltar a la libertad. Podés sentirte libre en tu exterior, pero estar atado en tu interior. ¿Cuántos que tal vez vivíamos ahí en las calles, viviendo fuera de nuestras casas con toda libertad, pero se sentían prisioneros en su corazón, prisioneros por el odio, por la amargura, por la tristeza, por el rencor, por la depresión, por los enojos, prisioneros por perturbaciones, prisioneros de tantas cosas? Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero leerte unos versos que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, a partir del verso 25. Y a mí este pasaje me impacta en gran manera. Y dice así: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y volviéndoseles, les dijo: ¿qué le habrá dicho Jesús a las multitudes? ¿Qué les habrá enseñado a las multitudes Jesús? Les dio el mensaje más poderoso que una persona podía llegar a recibir.
Miren, sigue diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí, dice el Señor. Tremendo. Aquí no está hablando acerca de que debemos odiar a nuestros seres queridos. Está hablando de a quién tenemos en primer lugar. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Jesús estaba diciendo, si alguno ama más que a mí, a cualquier persona en esta tierra, si alguno ama más a alguna cosa más que a mí, no es digno de seguirme. No es digno de ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo. ¿Qué cosas son las que amás? Tal vez podés amar más un trabajo. Tal vez podés amar más las adicciones. ¿Cómo nos damos cuenta cuando amamos más a algo? ¿En qué invertís tu tiempo? ¿En qué invertís tus pensamientos? ¿En qué invertís tu dinero? ¿En qué invertís tus fuerzas? ¿En qué invertís todo lo que haces? Ahí nos damos cuenta cuando amamos a algo o no, o a alguien o no, en cómo nos conducimos en la vida. Por esto Jesús dijo a las grandes multitudes, y hoy le dice a la humanidad, y hoy te dice a vos, y hoy les dice a las familias ahí en sus hogares, si alguno ama más cualquier otra cosa que a mí, no es digno de seguirme. Jesucristo debe estar en primer lugar. Y a veces creemos que Él está en primer lugar porque lo decimos de palabras, pero los hechos, la vida cotidiana habla en qué o en quién estamos invirtiendo nuestra vida. Y esto habla qué es lo primero para nosotros. ¿Qué es lo que está en primer lugar y qué es lo que más amamos? Jesús también dijo, no se puede tener a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, estimarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas no es solamente dinero, las riquezas puede ser una persona, un hombre, una mujer, un hijo, un padre, una novia, un novio, un trabajo, un auto, una casa. ¿Qué es tu posesión? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura, porque de él mana la vida, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Por lo tanto, debemos replantearnos en este día cómo estamos delante del Señor. Jesucristo te está llamando. Jesucristo dio su vida por ti. Y Él quiere que la des por Él. Jesús dio todo por vos y por mí. Vos, ¿cuánto estás dispuesto a dar por Él? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar por Él? Dice que Jesús se despojó de toda su gloria. Se humilló de tal manera que tomó la forma de un ser humano, siendo Dios. Y no solo eso, sino que comenzó a servirnos. Y no solo eso, sino que permitió que lo difamaran, que le pegaran, que le insultaran, que le dieran latigazos. Y no solamente eso, sino que lo humillaron hasta la muerte y muerte de cruz, donde ahí son muertos los malhechores, los delincuentes. Y hoy el Hijo de Dios, Cristo Jesús, en ese tiempo fue muerto y crucificado en esa cruz. Fue humillado hasta lo sumo. Jesucristo lo hizo por amor a vos y por amor a mí, para perdonar tus pecados de toda maldad. Hoy, ¿qué nos toca a nosotros?
tomar un compromiso por Él. Hoy que nos toca a nosotros dar un paso de fe. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestra maldad. Porque para esto Jesús vino, para perdonarnos, pero para poder perdonarnos debemos antes arrepentirnos de toda maldad. Reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado. El que robaba, reconocer que estaba robando y que está mal ante Dios y que debo renunciar a esto y cambiar mi estilo de vida. Comenzar a trabajar, comenzar a producir y comenzar a ser de bendición a otros. El que insultaba, el que maldecía, renunciar a estas cosas. El que era corrupto, dejar de serlo. El que tenía una doble vida, ordenar su vida. El que se conducía en una forma contraria como Dios desea. Debemos alinear nuestro corazón al corazón de Dios y amarle con todo nuestro ser. El que no toma su cruz. Los discípulos entendían que era tomar la cruz. Como dijimos antes, en aquel tiempo, en la cruz, los romanos crucificaban a los malhechores, a los delincuentes. Y Jesucristo dijo, el que no toma su cruz. Los discípulos entendían que tomar la cruz era muerte, era morir. ¿Y por qué Jesús podía pedirnos tomar la cruz? Porque Él murió primero. Y me dirás, pero Jesús murió en un momento de la historia de la humanidad. Jesús, cuando el hombre pecó, ahí en Génesis 3:15, automáticamente, enseguida Jesús declaró y proclamó la solución. En el Génesis 3:15, ya Jesús dio la solución al ser humano, proclamó la solución en Jesucristo, en que en la descendencia de mujer vendría el Salvador. Por lo tanto, Dios ya había preparado y determinado un día de muerte por tu vida y por mi vida, porque alguien tenía que pagar ese precio. Y Dios ya lo había determinado en su corazón, pagarlo por vos y por mí. Ahora, ¿vas a aceptar ese regalo de Dios? Esto significa que Él compra tu vida por precio de sangre. Esto significa la muerte de Jesús. Jesús compró la vida del ser humano para que seas libre del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder del diablo y del sistema de este mundo. En Jesucristo recibimos vida. En Jesucristo recibimos libertad. Por lo tanto, hoy es un día de decisión. ¿Estás dispuesto a morir a tu propia vida para resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida? Hoy es un día de decisión. Yo quiero guiarte a una simple oración. Vamos a decirle al Señor que le pedimos perdón, que renunciamos a la mala manera de vivir, renunciamos al pecado, renunciamos a todo aquello que a Dios no le agrada y nos rendimos a Él para vivir para Él, para consagrarnos a Él. ¿Estás dispuesto a perder tu vida para recibir la vida de Jesucristo y ser transformado, vivificado y recibir todo lo que Él tiene para vos? Repetí esta oración conmigo. Decile así al Señor: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo creo que soy pecador, que he vivido hasta el día de hoy lejos de ti, como yo quise, y te pido perdón. Renuncio a mi mala manera de vivir, a vivir como yo quiero, y te entrego mi vida. Y creo que Jesucristo murió y resucitó para perdón de mis pecados. Te abro mi corazón. Ven a morar en mí. Espíritu Santo, enséñame a honrar a Dios todos los días de mi vida.
ven sobre mí y lléname y guíame en caminos de verdad, en caminos de justicia, que honren a Dios y glorifiquen su nombre. Aquí me entrego a ti, para que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y su nombre es anotado en el libro de la vida. Y hoy, si hiciste esta oración, si pusiste tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, para vivir para Él, tu nombre ha sido anotado en el libro de la vida. Recibe paz, recibe seguridad y recibe salvación. Quiero hacer una oración por tu vida, por tu familia en esta hora. Padre, gracias por cada persona que hoy ha depositado su fe en ti, por cada familia que hoy ha tomado una decisión por ti. Yo, Señor, oro por cada uno de ellos, declarando la unción de tu Espíritu Santo, trayendo paz, trayendo salvación, trayendo perdón de pecados. Declaro que tus pecados han sido perdonados si has puesto tu fe en Jesucristo. Declaro que un tiempo nuevo viene sobre tu vida. Reprendo todo mal, toda obra del diablo sobre tu vida. Declaro que las cadenas se rompen, que las prisiones son abiertas y hoy salís de la esclavitud a la libertad en el nombre de Jesús. Sé libre de todo azote, sé libre de toda perturbación en el nombre de Jesús. Sé libre de toda enfermedad, de todo dolor, de todo mal, en el nombre de Jesús. Declaro el poder y la unción del Espíritu Santo, trayendo vida y vida en abundancia sobre tu vida, sobre tu casa y toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, recibe paz, recibe seguridad y recibe ánimo para depositar tu vida en Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Te bendigo. Chao.